En este video voy a intentar responder a dos preguntas fundamentales. La primera, ¿existe realmente el pecado o es un invento de la religión? Y la segunda, en el caso de que exista, ¿qué significa realmente pecar o el pecado? Bienvenido a mi canal, soy Franco Calamuto, fui sacerdote, fraile, me encanta hacer contenido de desarrollo espiritual, de crecimiento humano, y si te quedas hasta el final, hoy te vas a enterar de algo que nadie te dice y que pueda ayudarte mucho a seguir creciendo en tu espiritualidad. Vamos con la primera pregunta. ¿Existe el pecado o es un invento de la religión? Sí y no. Un poco de las dos cosas. Por un lado, el pecado es una elaboración propia de la religiosidad, de la religión y, si querés, también de la teología. La idea de pecado no aparece solamente en el cristianismo o en el catolicismo. También está presente en el judaísmo, en el islam, es decir, las religiones monoteístas que tienen a Abraham como padre de la fe, podríamos decir. Hay muchas maneras de entender el pecado y claramente la Biblia habla mucho del pecado y sí aparece la palabra pecado, pero como suele suceder, la palabra pecado se fue como adulterando y perdiendo su esencia, al punto de que identificamos el pecado puntualmente con una sola cosa. ¿Con cuál? ¿Te animás a responder la pregunta? Uy, pecaste. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Exactamente. Con cuestiones relacionadas a la moral y en general al sexo. Mira, te voy a contar una historia con respecto a esto. Cuando yo le preguntaba en general a mis amigos por qué no iban a la iglesia o por qué no tenían una fe o una religión o una creencia, ellos me decían, ¿vos estás loco? Si yo llego a entrar a una iglesia, a un templo o lo que sea, se caen los santos, porque soy un pecador empedernido. Pero mis amigos, como muchos de nosotros, cuando hablamos de pecado, lo relacionamos directamente con una vida moral más o menos desarticulada y con cierto libertinaje sexual. ¿Por qué reducimos el pecado solamente a comportamientos morales o a la sexualidad? Si vos me apurás un poco, creo que la palabra pecado para la gran mayoría de las personas está muy relacionada solamente con lo sexual. ¿Por qué la religiosidad o la teología en algún punto llegó a deformar esta idea de pecado que más adelante te diré qué significa puntualmente? Tiene que ver con dos cosas. La primera, el primero que identifica el pecado con lo sexual, así abiertamente, es San Pablo. En las cartas de San Pablo nos vamos a encontrar muchas veces referencias relacionadas a que la sexualidad mal vivida está absolutamente vinculada con el pecado y todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Se entiende porque San Pablo lo dijo desde un contexto muy particular. No estoy criticando a San Pablo todavía. Y lo segundo tiene que ver con la Edad Media. La Edad Media toma esta idea, podríamos decir paulina, de que el pecado se relaciona con comportamientos poco éticos en la cuestión sexual, y unido a ideas neoplatónicas de esto de que el cuerpo es la cárcel del alma, mortificar el cuerpo y de rechazar el cuerpo, y estas cuestiones que se filtraron un poco en la religiosidad católica o en el cristianismo. Y en la Edad Media es donde se hace muy fuerte esta idea de relacionar pecado con placer sexual. Entonces, pasando a la segunda pregunta, ¿qué significa realmente pecar? Para entender qué significa realmente la palabra pecado o pecar, tenemos que recurrir al texto griego, al texto original de los evangelios. Y en los evangelios, cada vez que se habla de pecado, aparece una palabra hermosísima que se llama amartía. ¿Y qué quiere decir literalmente amartía? Significa errar al blanco o errarle al objetivo. Mira, te lo muestro gráficamente. Pecar sería como algo así. ¿Ves? Eso es errarle al blanco. Esencialmente el pecado sería errarle al blanco. ¿Y qué significa esto puntualmente? Fíjate que no tiene nada que ver con cuestiones sexuales, con el placer o cuestiones morales. Es una cuestión existencial. Podríamos decir que cada vez que estamos desorientados y le erramos a nuestro objetivo, le erramos al blanco, a lo que deseamos, estamos pecando. Pero no tiene nada que ver con una connotación moral o sexual. A estas cosas las vamos a ver muy claras en el comportamiento de Jesús. Jesús, cada vez que veía que alguien estaba desorientado, perdido, o le estaba errando al objetivo de su vida, le decía, vete y no peques más. No porque en el caso de la adúltera estaba haciendo algo malo sexualmente. Fíjate que la palabra adúltera tiene que ver con perder lo esencial. Sino porque en este caso era una persona que estaba desorientada, errándole al blanco al objetivo de su vida. Profundizando un poquito más, y esta es la parte que más me gusta de entender el pecado como amartía, como errarle al blanco, podríamos decir sin mucho problema que el pecado es una situación existencial en donde, por ejemplo, no vemos el sentido de nuestra vida. Cuando no vemos el sentido, cuando no tenemos un sentido en nuestra vida, un objetivo, un valor, una meta, por ejemplo,
andamos como bolas sin manija, perdidos por todos lados y todo nos viene bien. Claro, eso nos hace mucho daño a nivel personal, a nivel social, porque al no tener una meta, al no tener un punto fijo, al no tener un objetivo, vivimos dispersos. Y la dispersión, yo creo que esa es la situación más pecaminosa, entre comillas, que puede atravesar el ser humano. ¿Por qué muchas veces le erramos al objetivo? Primero, porque no tenemos un objetivo, un sentido, entonces, como ya dije, estamos perdidos por ahí. Y segundo, porque nos dispersamos, es decir, podemos tener un objetivo, un lugar hacia donde quiero ir, pero muchas veces situaciones externas o internas hacen que nos dispersemos, es decir, estamos con cuestiones que nos sacan de nuestro centro, nos sacan de nuestro foco, nos sacan de nuestro objetivo en la vida, nos sacan de nuestros sentidos, no sé, puede ser el trabajo, quilombos familiares, situaciones internas complicadas, el ruido externo, la distracción. Terminamos dispersos y no recordamos cuál era nuestro objetivo, hacia dónde estábamos yendo, porque nos dispersamos en un montón de otras situaciones. Y de esa manera caemos en la ilusión, en maya, dirían los budistas, que es como creer que la dispersión es la realidad, es nuestro objetivo, cuando estamos totalmente desenfocados. Y por otro lado, podríamos entender que el pecado, si es errarle al blanco o salirnos del objetivo, del centro, podríamos darle al pecado una dimensión mucho más profunda y existencial, que tiene que ver con estar descentrados. En alguna parte de nuestra persona habita un centro, más allá de toda creencia religiosa. Como seres humanos estamos llamados a vivir en ese centro unificador, no para vivir egoístamente, sino para que de ese centro poder armonizar todas las demás dimensiones de la existencia. Pero necesitamos un centro para vivir. La espiritualidad, la meditación y hasta si querés una religión saludable nos ayudan a vivir en ese centro, a estar centrados. Cada vez que nos descentramos por situaciones externas o internas, técnicamente estaríamos pecando, porque nos descentramos, nos salimos del centro, nos desenfocamos, perdemos el objetivo de nuestra existencia, que es estar centrados y desde ese centro concentrarse en las demás cosas que son esenciales para la existencia. ¿Habías escuchado esta idea de pecado? ¿Te parece algo novedoso? ¿Estás de acuerdo? Te invito a que dejes tus comentarios para poder seguir profundizando en estas temáticas espirituales y teológicas y para seguir compartiendo cada tanto videos que tengan que ver con esto. Y si te interesan estos temas, no te olvides de suscribirte porque voy a seguir haciendo más contenido en torno a esto. Nos vemos en la próxima.